Bueno, hoy día nos corresponde revisar el capítulo 5 de Primera de Corintios. Tiene 13 versículos, lo voy a leer de una y vamos a hacer después los comentarios. Recordemos cómo Pablo defendía su apostolado y todas las peripecias que él pasó por causa del Evangelio, porque sabemos que no lo estaban considerando algunos. A tal punto el problema que se está presentando en esta iglesia, que en este capítulo 5 deja ver una situación bien compleja, y ellos estaban preocupados, ¿cierto?, de muchas cosas accesorias y no así de lo principal, que era el Evangelio de Jesucristo, el cual les había sido presentado, lo vemos en el primer capítulo. Ellos lo recibieron, se alegraron, fueron bendecidos en dones, etcétera, pero sin embargo empezaron a desviarse por cuanto quisieron seguir a personas por sobre el Cristo. ¿Y qué pasa ahora? Pongan atención a lo que viene a continuación a raíz de esta problemática de cuando perdemos el foco, cuando perdemos el centro que es Cristo Jesús y queremos perfeccionarnos nosotros mismos. Dice, capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Miren al punto que llegaron, que dice que esto ni siquiera se veía fuera entre los gentiles, y dentro de una congregación estaba ocurriendo esto y nadie se daba cuenta, nadie decía nada. Estaban hinchados en conocimientos, pero que no les hacía ver este grave pecado. Y Pablo lo resalta cuando dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Verso 2, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Ahí estaba todavía. Había tanta ceguera en este minuto que no eran capaces de ver lo que estaba aconteciendo, y probablemente también ellos mismos se acusaban a sí mismos en el sentido de que todos tenían tejado de vidrio. Pero esta falta grave, pecado grave, de este hombre que tomó a la mujer del padre, ahí estaba y nadie decía nada. Verso 3, ciertamente, como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. Pablo ya emitió un juicio. Verso 4, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de vuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí hay un punto interesante. Pablo, ¿cierto?, entrega a Satanás para que, en cuanto a la carne, muera, pero que pueda, ¿cierto?, ser sano para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos después, en el segundo libro de Corintios, se ve la restauración de este hombre. Y yo me recordaba lo que dice Pablo con respecto a la cena. Esto me llamó la atención y lo asocio con esto de que entreguemos a Satanás para que, cierto, sea muerto en la carne, pero que en espíritu sea salvo el día del Señor. Miren lo que dice Pablo con respecto a la cena del Señor, cuando también había un desorden, que uno iban a comer, otro iban a beber, no se esperaban uno con el otro, no discernían el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Verso 32 del capítulo 11. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Anteriormente había dicho, el verso 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos, nótese, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, ya habían sido tomados, ya habían muerto. Pero sabemos que los que mueren en Cristo Jesús duermen. ¿Y por qué pasa esto? Por lo que dice después el 32, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no estemos condenados con el mundo. Es decir, nos toma antes. Eso es lo que yo entiendo, para que no sigan pecando y puedan ser restaurados. Bueno, acá en el verso 5 dice que el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6, no es buena vuestra jactancia,
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No son necesarios muchos pecados, basta uno. Limpiad, pues, la vieja levadura para que seáis nuevas masas, como sois sin levadura, para que nuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada por vosotros. Limpiad de vuestra... O sea, también me recuerda lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 8. ¿Le debemos algo a la carne para que aún vivamos en ella? Cuando de la carne el fruto que recibimos es la muerte, más si vivir en el espíritu es vida. Entonces, la reprensión que hace Pablo es dura. Limpiad, pues, la vieja levadura para que seáis nuevas masas. Imagínense, hombres y mujeres que recibieron la fe del Evangelio y como se empezaron a banderizar por personas, uno por Pablo, otro por Cefa, otro por Pedro, otros por Cristo, a todos los metían así como mismo saco, miren lo que están llegando, por no guardar la fe limpia y santa que se les entregó. Por querer perfeccionarse a sí mismos, se envanecen en sus conocimientos y no ven nada. Limpiados pues de vuestra vieja levadura, para que seáis sin levadura. Porque nuestra Pascua que es Cristo fue sacrificada por nosotros. Pablo vuelve nuevamente a recordarles esta gran obra. Cristo fue el que fue sacrificado. En Él está la vida. En Él está la entrada al reino de Dios. Sin Él no somos nada. Y quedamos ciegos nuevamente y no nos damos cuenta de nuestra propia maldad, como estaba pasando acá con este hijo que tomó a la mujer del Padre. Verso 8. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad, lo que no estaba ocurriendo. Por eso que Pablo vuelve a insistir en esto. Y esto que le ocurre a los corintios no es solamente a ellos, porque si uno se pone a observarse a sí mismo, se da cuenta que muchas veces también caemos en situaciones donde la carne nos ataca y ahí tenemos esta lucha. Pero debemos ver la gran obra de Dios en Cristo Jesús para que este cuerpo de muerte que quiere siempre reflotarse no llegue arriba. Y debemos, ¿cierto?, mitigar estos deseos de la carne por medio del conocimiento del Hijo de Dios, porque de lo contrario no va a pasar lo que le está pasando a ellos. Porque esto es un ejemplo también para nosotros, lo que les pasó a ellos no va a pasar a nosotros y a todos los que vengan, porque el hombre es malo desde su juventud. Ya lo dijo el Señor, ¿cierto?, cuando hizo el pacto con Noé. Por esa causa ya no iba a contender más con el hombre, porque lo contrario tendría que estar haciendo diluvio cada cierto tiempo. Pero estamos guardados para un juicio. Por eso que aquí dice, para que en el día del Señor Jesús podría restaurarse, para ese día que sea salvo. Verso 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. O sea, no está diciendo eso, Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo? Verso 11, más ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ese que sí es hermano y hace esto no es hermano. Está dentro de un grupo, tiene una pseudo fe, pero a la hora de los Q, al momento de confrontarse con la fe, va a actuar como estos otros. No se van a dar cuenta en la maldad que están y no van a corregir tampoco al otro. No es que nos apartemos del mundo, porque estamos en el mundo, sino que llamándonos creyentes, hagamos lo que hace el mundo, o sea, vivir en la vieja levadura. El vivir así, la consecuencia va a ser la muerte. El que vive, ¿cierto?, conforme a la carne, va a recibir el fruto de esto, que es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Verso 12. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, ese malo de entre vosotros. Vuelve a insistir Pablo en eso. Los de afuera van a ser juzgados, ¿cierto?, el día final, porque la paga del pecado es muerte. Los de adentro, por
medio del Evangelio debemos juzgar, y el Señor también aquí puso la orden, ¿es cierto? Cuando uno ve a un hermano que está actuando no conforme a la verdad, va y le dice, lo corrige. Si este hermano persiste, como dice la Escritura, uno va con testigos. Y si aún persiste en eso, se lo lleva a la iglesia y se le tiene por gentil y publicano. Pero está en la instancia. Nosotros nos somos mandados a cortar, porque Dios es el que va a cortar, el que va a hacer la separación. Pero nosotros somos dados a ir a hablar con el hermano como lo ha hecho Pablo. Pablo aquí está haciendo eso. Pablo está amonestándole a esta iglesia, desamarreándola, haciéndole ver su maldad, y que si siguen así, se van a condenar. Y Pablo lo está exhortando a que vuelvan a la cruz de Cristo, limpiándose de ese viejo hombre y vistiéndose con el nuevo, el cual por medio del conocimiento del Hijo de Dios es renovado, conforme a la gloria de Dios. Bien, hermanos, dejo ahora para que empecemos a conversar. Pastor, le dejo a usted la primera palabra con respecto a estos 13 versículos que hemos leído. Bueno, difícil resumir tanta cosa en tan poco, pero sabemos aquí que Pablo toma a la iglesia de los Corintios en la amonestación porque no han hecho caso de lo que él les ha pedido. Dice, referente a que se había oído entre ellos que había tal fornicación que ni siquiera entre los mismos gentiles se oía, tanto que tenga la mujer de su padre, o sea, con una connotación de gravedad y de escándalo terrible de que tenga este nivel de perversión. Y vosotros estáis hinchados, de seguir hinchados, confiados, no les preocupaba el asunto, y en vez de dolerse por este pecado grave que estaba dando en las iglesias, no tuvieron duelo ni sintieron dolor para hacérselo notar al que lo había hecho a fin de que fuera quitado de en medio del que hizo tal obra. Esto queda claro de que para las iglesias como mandato de Pablo, lo que se gana una persona que haga una cosa semejante es ser expulsado de la iglesia. Pues dice que quitado de en medio de vosotros. O sea, en eso no hay duda, no hay que tener dudas en cuanto a eso. Y dice ciertamente ausente del cuerpo, porque él está dando la instrucción a través de una carta, más presente en espíritu, en el sentir con el espíritu del Señor por delante, ¿cierto? Siempre. Ya como presente juzgó, Pablo ya había juzgado el que había cometido eso. Y lo transforma en una indicación de cómo proceder, partiendo del verso 4 en adelante, así lo entiendo yo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu, el espíritu de Pablo, el sentir de Pablo, ¿cierto? Con la facultad de nuestro Señor Jesús, o sea, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y con la autoridad del Señor Jesucristo dice, el tal sea entregado a Satanás, o en sus manos, dice, para muerte de la carne. Cuando habla de muerte de la carne, no está hablando de que él iba a morir en ese mismo momento, sino que habla de que su carnalidad que le habita sea muerta, Así con es. tal de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por algo dice después que estaba la esperanza de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. Dice, no es buena vuestra jactancia, ¿cuál es? Estar muy tranquilos ahí, habiendo este pecado terrible, que puede hacer de Dios un juicio terrible sobre ellos, está tan tranquilo, ¿cierto? Dice claramente, entreguen los manos, dice, de Satanás. Y aquí, ¿cómo me lo entiendo yo esto? Satanás es un agente que Dios lo puede tomar como agente de zarandeo para nosotros. Cuando cayó Pedro en negar al Señor Jesús, un poco antes el Señor le avisó que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, para probarlo. Mas yo he rogado, dice, que tu fe no falte. Una vez tu vuelto, dice, confirma a tus hermanos. O sea, iba a haber andado divagando. Recuérdense que Pedro, y no es menor, negó al Señor 3 veces. Lo negó claramente, no hay duda de ello. Pero después fue vuelto. O sea, el Señor le volvió a la fe, lo cual pocas personas pueden tener el agradecimiento de Dios de poder ser ordenado nuevamente en la fe, habiendo estado antes alejado de Dios y de su verdad, ¿cierto? Y del Señor Jesucristo. Entonces, esto es el chequeo a Satanás. Yo entiendo que la palabra de Dios está diciendo que la muerte de la carne se refiere a que estas tentaciones que están primando por la intención de su carne y por la obra del diablo en su corazón sean anuladas por el Espíritu de Dios. Dice, porque el Espíritu sea salvo en el día del Señor, es decir, que Él sea salvo, entre en la convicción de que está pecando, que se arrepienta. Eso es lo que se entiende de lo que está diciendo, porque dice, Uh-huh. el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí hay una cosa interesante.
en la venida del Señor Jesucristo, todos tenemos un cuerpo de carne y sabemos que seremos, al morir nosotros y ser resucitados, ya no tendremos este cuerpo de carne, sino que seremos transformados a un cuerpo glorioso. Entonces, por eso dice, porque el espíritu sea salvo. O sea, conservemos nuestro espíritu porque será depositado, por decirlo así, o formar parte del nuevo hombre en un cuerpo espiritual. Porque el cuerpo de carne será quitado, será consumido en la muerte, y al salir de la muerte saldremos con un cuerpo nuevo, semejante al del Hijo de Dios glorioso. Entonces, la muerte de la carne significa que las pasiones, las bajezas de la carne nos sigan primando. Por eso se entrega a Satanás para que él lo zarandee, lo revesca, como pasó con Pedro, que iba a negar al Señor. Y el propósito de que sea salvo el día del Señor. Entonces, la jactancia de ellos es la que en el verso 6 está el apóstol molesto, porque dice que esto de la fornicación es la típica acción del diablo a través de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros no podemos consentir con las iniquidades en la iglesia gruesas de este tipo, porque se leuda toda la masa. Todas las personas van a empezar a pensar de que fornicar no es un pecado y que no se condena a nadie que comete fornicación. Pablo está hablando claramente de dejar de la alta conducta y se limpiar la vieja levadura, verso 7, para que sea nueva masa. ¿A qué se refiere vieja levadura, nueva masa? Es que ahora vivamos no con la levadura de la hipocresía, del fingir, dice, sino que nueva masa, como los panes sin levadura de la Pascua, porque nuestra Pascua que Cristo dice fue sacrificada por nosotros. Así que la fiesta de nuestra fe o de nuestro vivir en adelante no debe ser con levadura, con fingimiento, con apariencia de que estamos viviendo rectamente, sino que sinceramente andando como a Dios agrada, y no en la levadura de malicia, de fingimiento, como hablamos aquí, de que se aparenta bondad o justicia en la iglesia, pero por dentro se están dando hechos tan terribles como este tipo de fornicación, ¿cierto? Sino que nuestra fiesta debe ser hecha en panes sin levadura, hacemos, como dice aquí, de sinceridad y verdad. O sea, tenemos que andar viviendo sinceramente entre nosotros y no fingiendo una conducta santa que no tenemos. Tenemos que apartarnos de lo malo, de la injusticia que hay en nosotros, y que Dios nos abra los ojos. Y aquí en este caso, el pecado, como vuelvo a reiterar el verso 2, es la fornicación. Y dice que no debemos involucrarnos con los fornicarios, pero sabemos que el mundo entero está en fornicación prácticamente. Para ellos le da lo mismo estas cosas, que a nosotros nos puede preocupar saber que son pecados graves delante del Señor que desagradan. Dice, no envolver con los fornicarios, dice, no necesariamente de los fornicarios del mundo, o sea, yo tengo que vivir en este mundo todavía. Si yo me quiero separar de los hombres físicamente de los pecadores de este mundo, no podría vivir ya en este mundo, porque dice, no, absolutamente pues, con los fornicarios del mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. En tal caso tendría que yo salirme de este mundo, porque el mundo está lleno de personas así que viven de esa forma y no les importa. Sino que dentro de los que nos consideramos creyentes, esto no debe darse. Eso es lo que estoy diciendo. Que si alguien siendo Mm. cristiano finge que es casto, pero es un fornicario, finge su conducta en apariencia ante Dios, pero es un avaro, idólatra y maldiciente, o borracho o ladrón, con el tabón ni aún comáis. Saquen cuenta de esto. La fornicación, la avaricia, la idolatría, la maledicencia en las palabras, la borrachera y ser ladrón. ¿De qué tipo de pecados estaríamos hablando aquí? Estaríamos hablando de pecados que son levadura y que pueden leudar toda la masa. O sea, si usted no juzga estas conductas que aquí está distinguiendo el apóstol Pablo en una iglesia, va a terminar siendo leudada y cayendo en pecado después toda la congregación, viéndolo esto como algo que no hay que complicarse, de que no habría por qué dejar de lado estas cosas, sino que claramente dice que tenemos que separarnos de los que viven de esta forma. El mundo no lo hace porque no cree en el Señor Jesús, pero nosotros sabemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados en la cruz y nos ha redimido de estas cosas. Y ahora nuestro norte es vivir conforme a esta nueva forma de vivir, apartándonos del pecado, en particular en los que se han citado, porque si no, la levadura va a leudar toda la masa y la verdad del Evangelio que profesamos va a ser borrada en nuestras conciencias por medio de la hipocresía y de la dureza de espíritu, porque cuando uno pierde la convicción de pecado, se transforma ya en una persona leudada. Por eso dice, ¿por qué me va a juzgar a mí, a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese malo de entre vosotros. Es decir, aquí que no solamente cometió un pecado nefando, como se decía en términos antiguos, o sea, fuera de toda serie de corrupción, de tener a la mujer de su padre, ¿por qué se debe ser quitado de entre ellos? Porque es levadura. Eso mismo sería para un fornicario común, o un avaro, o un idólatra, o un maldiciente, o un borracho. Si está en la iglesia es tolerado, no es juzgado, con amor, por supuesto, con la enseñanza de nuestro Señor Cristo que nos manda a vivir apartado de todas estas cosas. Si no nos damos cuenta de esto, estas personas con estas conductas, que ellos no las han cambiado, van a terminar leudando a toda la masa. Es decir, toda la iglesia, finalmente después, en vez de ganarlos para Cristo, va a ser corrompida por la forma de vivir que ellos no cambian y manifiestamente, claro, no quieren cambiar. Así que, estimado, Dios sea con nosotros en este sentido, de que veamos de que juzgar a los demás no se hace con el propósito hipócrita, porque no hay hombre que no peque. Pero hay pecados, hermanos. Yo no digo que hay pecados más grandes o más graves, pero hay pecados que son como la levadura, leudan toda la masa. Finalmente, la fornicación aquí es el caso que está citado en el verso 11, es el que se está citando. Ahí, imagínense, algunos eran idólatras también, o adoraban quizá el secreto a dioses, eran maldicientes, se tenían una boca sucia, como decía, eran alcohólicos, borrachos, dependientes, y finalmente ladrones. Dice, ni siquiera debemos comer con ellos. ¿Por qué? Porque estamos envolviéndonos con la levadura. La levadura es toda aquella persona que no vive conforme a lo que se enseña en la palabra de Dios en cuanto a la rectitud que debe cada uno mostrar en su fe. Damos gracias al Señor que nos haya Él llamado, porque en esta batalla, para poder luchar contra las carnalidades que estamos hablando aquí, se necesita la urgente y permanente ayuda del Espíritu de Dios, porque de lo contrario, si no nos aferramos a la fortaleza que Él nos puede dar para apartarnos del mal, vamos a terminar siendo no solamente levadura para nosotros y perdición para nosotros, sino para todos los que nos oigan, porque nuestra propia enseñanza y doctrina va a estar contaminada con esta forma hipócrita de ver el pecado. El fornicario, el avaro, el maldiciente, finalmente después se transforma quien gobierna la iglesia, y la iglesia pasa a ser un club de amigos donde la ley de nuestro Señor Jesucristo y su salvación se pierden totalmente de la conciencia. Eso puedo comentar. Bien, gracias, Pastor. Federico. Sí, gracias de nuevo por permitirme estar con ustedes de nuevo compartiendo y todos estos textos son de reflexión. Realmente el Pablo les está pegando una regañada, siendo muy duro, pero lo merece, pues. Todas estas situaciones son cuestiones bien serias. Obviamente, pues no somos perfectos, pero cuando obviamente gente que está metida en las iglesias y comienza a actuar de esta manera, como él les dice, pues ni los gentiles hacen esas cosas, ustedes andan haciendo eso, ¿verdad? Y esa es la verdad, ¿verdad? Eso es algo común que se ve en veces, y por eso es que en veces cuando me dicen a mí, no, yo soy cristiano, uno se queda, ¿no? Y el ser humano es terrible, el ser humano es terrible, el estado en el que uno está, solo realmente la ayuda del Espíritu Santo, solamente la ayuda del Señor que lo hace uno mantenerse, pues porque la carne es tan débil. Solo quiero anotar ciertos puntos que los considero importantes aquí, que son lo que él está examinando, todas estas formas de conducta, y comienza pues con el acto sexual de esta persona, pero más abajo se va a otro tipo de conducta. Y pareciera ser que fuera una cuestión puramente externa de cómo comportarnos, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando uno anda haciendo lo que uno quiera y cometiendo actos como estos, está no solo yendo en contra de la persona, pero yendo en contra de Dios y de sus leyes. Y es terrible porque hemos hablado, antes se nos venía cuando este pastor lo acusaron de haber, el que se murió, y que lo acusaron de haber estado metido en un montón de actos sexuales, ¿verdad? Y uno se queda y se rasca la cabeza uno, como un individuo que se para en un púlpito con miles de gentes
Qué terrible es el corazón del ser humano, es terrible, es el estado pecaminoso de uno. Este hombre falso, pues, ya cometiendo estos actos en contra de la ley de Dios, metiéndose con mujeres y todo eso, inconcebible. Entonces el otro principio es la sinceridad y la verdad. Cuando un individuo no es sincero y no es verdadero en la relación que tiene con Cristo, porque todo esto va a Cristo, todo esto va en la adoración a Cristo, en su diario vivir, y lo repetimos siempre, no es que uno sea perfecto, ¿verdad? Y es muy bueno lo que él les dice, yo absolutamente no les he dicho que se paren del mundo, que no dejen de hablar con la gente, que la gente es pecaminosa, andan metidos en todo. No, yo los que le escribí, es decir, que ya les había dicho antes, es que no os juntéis con ninguno que amando a los hermanos fuera de esto, fornicario y todo eso. Es decir, él ya les había dicho. Entonces ellos obviamente estaban permitiendo todas estas cuestiones y él se ve forzado a replicarles esto en la cara, ¿verdad? Y suena duro, pero porque realmente, ¿qué está pasando, pues, sobre nuestra vida? ¿Qué somos, pues? ¿En qué creemos? ¿Dónde está nuestra fe, pues? ¿Por qué estamos cayendo, ¿verdad?, en este tipo de pecados tan grandes? Porque estamos yendo contra Cristo. Entonces son cosas que yo las medito siempre, pidiéndole siempre a mi Señor que me aparte de esas situaciones, de ser avaro, querer acumular cosas, ¿verdad?, cosas materiales y llenarse de dinero. ¿Y qué es eso? Ser ladrón, ¿verdad?, ser fornicario. Terrible tener ese tipo de sentimientos, definitivamente contrarios, insultando la sangre de Cristo. Realmente yo le pido siempre a mi Señor que me aparte, pues que no me deje caer, ¿verdad?, en ese tipo de situaciones, porque sin la ayuda de Él no es posible. Lógicamente mi pasado es un pasado oscuro, ¿verdad?, y yo sé muy bien lo que es eso, pero mi vida es diferente, pues, definitivamente, y me alegra estar junto a Cristo. Me siento libre, me siento agradecido. Y ninguna cosa, y lo que hablábamos en unos textos anteriores, ninguna cosa, ningún placer que produzca este mundo puede ser comparado al venidero. Nada. Uno de los textos que yo recuerdo siempre, ese pensamiento, ese principio. Nada que pueda hacerme sentir bien en este momento puede compararse a lo venidero que le esperan a los hijos de Dios, aquellos que lo amamos. No pueden ni compararse siquiera. Entonces son cosas que me motivan a decir, ¿por qué voy a hacer esto si lo que me espera es 1000 veces más bello y más grandioso? ¿Por qué me voy a revolcar en esta cuestión y por qué me voy a meter en cosas, situaciones por un momento y caer en una situación como esta, ¿verdad? A mí me llama la reflexión siempre que leo estos textos. Solamente, hermano. Gracias. Bien, gracias Federico por tu comentario. Hermano Alex. Sí, yo agradezco a nuestro pastor porque en realidad cubrió todo el tema. Yo creo que el tronco, la parte sustancial de esta lectura. Quiero aprovechar yo aquí de plantear algunas dudas que he tenido respecto a cosas, podríamos decir, tangenciales que podrían presentarse, digamos, en una discusión con alguna persona y que también yo he visto que se han tomado de aquellas dudas como para justificar algunas cosas. Bueno, quiero explicarlo un poquito más detalladamente. Miren, me llama mucha la atención aquí que partiendo ya, el apóstol Pablo habla de una fornicación que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Y esta es una iglesia gentil. Está hablando de un mundo que no tiene a Dios, que adora a ídolos, que hace tremendas barbaridades, ¿cierto? Y sin embargo, lo que se está haciendo en esa iglesia, que se dice estar llena del Espíritu y que está muy pagada de sí misma, y sin embargo realizan cosas que ni aún se nombran en... Qué tremendo, ¿no? Por mal camino estaba llena esta iglesia. Y junto con esto, hermanos, para darle un contexto que para mí me parece muy importante compartir, el apóstol Pablo en otra parte, él dice que la iglesia, los cristianos, somos cartas de Cristo
conocidas y leídas por todos. Hermanos, ¿qué estaba leyendo el mundo de lo que pasaba en aquella iglesia? Obviamente no estaba quedando reducido al ámbito de la iglesia porque eran cosas escandalosas. Así que en ese contexto hablaba muy mal de la militancia de muchos de aquella iglesia. Y entonces en este contexto el apóstol Pablo, entiendo que la palabra que se debe utilizar aquí, me corrigen, pero está hablando de disciplina, por cuanto la iglesia, el cuerpo de Cristo es santo, porque Cristo se entregó justamente para tener una iglesia santa y la limpió. Eso pone el contexto trascendental a lo que va a decir. Ahora, una de las cosas que me llama la atención aquí, hermanos, es que en todo momento se habla de el adúltero, cuando un adulterio es de dos personas. Entonces está hablando de saquen a ese adúltero y la mujer. Entonces, aquí quizás la posibilidad pueda ser que solamente era este hombre que se llamaba hermano y participaba con ellos. A lo mejor la esposa de su padre no era cristiana y por lo tanto no la juzgaba, pero sí juzgaba a este que llamándose hermano, sin embargo, adulteraba de esa manera. Solamente lo dijo ahí, no una cosa trascendental, pero me llama la atención que en todo momento se llama la disciplina al hombre, al adúltero. No creo que sea por otras razones que esgrime el mundo actualmente respecto al hombre y la mujer. Me parece que por ahí podría ir la explicación de eso. Y llegamos al punto de la levadura, que fue muy bien explicado. Me parece que es fundamental, es el centro de esta enseñanza en el fondo. Y esto Jesucristo también lo habló y lo explicó de muchas maneras. Así que aquí el apóstol Pablo está simplemente enseñándoles que guarden todas estas cosas, como dice la Gran Comisión. Está hablando de estas cosas que Jesús ya enseñó, pero la está aplicando en un caso concreto de una iglesia histórica, local, pero que tiene una enseñanza y una vigencia para toda la iglesia de todos los tiempos, por cuanto somos seres humanos en el cual todavía el mal mora en nosotros. Así que tenemos que estar alerta de esto y aquí tenemos un ejemplo para nuestra admonición. Gracias a Dios que así lo ha dejado. Y cuando el apóstol Pablo dice limpiad pues la vieja levadura y luego dice que somos nueva levadura, fíjense ustedes, aquí está aludiendo al evangelio. Porque a todo esto quiero decir que cuando ocurre un problema en la iglesia, la única solución pasa por más evangelio, no por hacer una asesoría psicológica u otras cosas. No, el problema es que se ha perdido de vista el evangelio. Y por eso el apóstol Pablo va a las bases y les dice de lo que están pasando por alto. Entonces, el evangelio nos dice que Cristo murió por nuestras culpas. Me gusta mucho esto que dice que somos nueva levadura. El Señor nos limpió. Nos limpió. Entendemos que ante Dios, ¿cierto? Dios por la fe nos considera limpios. Y este es el concepto de que tenemos que continuar en esa limpieza. Cuando Apocalipsis 22 habla de que el que es inmundo ensúciate todavía, pero el que es santo sea santo todavía, alude a seguir limpiando las vestiduras, porque somos limpios. Se nos entregaron por la fe ropajes limpios, que es una manera de explicar una relación con Dios, una manera en que Dios nos ve, que obviamente nos va a ser dado intrínsecamente cuando Cristo venga y resucitemos, pero ahora somos considerados por la fe en el Hijo de Dios, somos considerados ante Dios como limpios, somos limpios. Y aquí lo está apelando justamente a eso. Dense cuenta, ustedes son nueva levadura, supone que han creído en Jesucristo y han sido limpiados estas cosas. ¿Por qué? Nuevamente, o continúan en esto. Así que esto me parece muy interesante. Cuando dice, somos nueva levadura, hermanos. Esa es una verdad universal, solemne, bendita, y la amamos, porque así nos comunica que por la fe en Cristo Jesús, en sus sacrificios por nosotros, somos nueva levadura, hermanos. Pero somos llamados a seguir manteniéndonos con estas vestiduras limpias que el Señor nos dio por la fe. ¿Cómo? Reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos a la primera exhortación, si es que es el caso de mis hermanos, o si no,
siendo entregado, como aquí dice también, en el caso extremo. Resalto esto, hermanos, Cristo se entregó por nosotros para limpiarnos a toda maldad. Y somos llamados a vivir nuestra vida cristiana como en una... A esto a mí me gusta mucho, hermanos. El apóstol Pablo aquí, como predicador, apóstol y maestro a los gentiles, o doctor en la fe y en la verdad, tiene primero un conocimiento que el Señor le ha dado, muy profundo, muy acabado de la verdad, y también la capacidad, suficiencia que viene solamente de Dios, para poder explicarlo de muchas maneras. Y aquí utiliza la Pascua y le da la interpretación correcta para nuestro beneficio. Y se acuerdan ustedes cuando Moisés iba donde Faraón y le pedía que liberara al pueblo de Dios, ¿con qué objetivo? Para que me celebre fiesta en el desierto, dijo el Señor. Y esto mismo espiritualmente es a lo que somos llamados, hermanos, luego de haber sido libertados, de ser limpiados por medio de la obra de Cristo. Es vivir nuestra militancia cristiana hasta el último día en esta tierra como en una fiesta. Miren, qué diferente el concepto de cristianismo, entre comillas, que otras religiones propagan, como la Iglesia Católica, que es un continuo vivir austero, un vivir en amargura. Debemos estar siempre conscientes de lo que somos y cada vez que pequemos, ir a limpiar la sangre de Cristo. Pero vivir en el gozo de la salvación, celebrando con una nueva disposición ya, transformado nuestras mentes por medio de las misericordias de Dios, que ahora conocemos, viviendo ahora nuestras vidas sin relación, o procurando que así sea, sin relación con la maldad ni el pecado. Así que la vida del cristiano es una fiesta. Y algo de esto, Martín Lutero, cuando redescubrió o le volvió a dar énfasis a lo que es la justicia por la fe, el Evangelio, quiso transmitir en un contraste absolutamente marcado de lo que era el oscurantismo, vamos a decir, en que planteaba la Iglesia Católica esta vida cristiana, por una libertad y una alegría que se derramaba incluso a los talleres de trabajo, a los hogares. Es vivir mientras vamos caminando a Canaán espiritualmente, ya libertados del pecado por la fe en Cristo Jesús. Vamos en fiesta, hermanos. Y el apóstol Pablo nos llama a vivir en fiesta sin levadura. Esa es la manera de vivir. Y me encanta esta manera de explicarlo. Ahora, pasa a tocar aquí después a que no nos envolvamos con los fornicados de este mundo, sino con los que se llaman hermanos, como sería este caso, ¿cierto? De esta persona que es adúltero. Dios, sabiendo cómo es este mundo, sabiendo los embates que va a dar contra la fe en el corazón del cristiano, sin embargo, no quiso sacarnos de este mundo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús oró por aquello? Pero sí oró que nos guarde del mal, por medio de su Espíritu. Y esta exhortación, esta palabra dura, que aquí está también registrada de nuestro apóstol, es intento de su Espíritu, del Espíritu de Dios, que nos está guardando del mal. De esta manera, donde establece procedimientos para edificar a la persona que está cayendo en semejantes ejemplos de inmoralidad. Acuérdense ustedes que somos cartas de Cristo, leídas por todos, para gloria de Dios, que ojalá fuera el caso siempre, o también para traer oprobio. Dios nos libre de aquello. Y dice, y aquí también lo planteo para que, si tiene una palabra que me puedan ayudar en esto, dice, ni aun comáis con los tales, o sea, con personas que, porque aquí estamos viendo personas que son contumaces, que no se arrepienten, viven en medio de la congregación como si tal cosa, no se sienten tocados, no sienten tampoco ni un problema de conciencia, son personas que incluso, da la impresión, se resisten a la exhortación y el llamado, y dice, ni aun comáis con los tales. En otra parte dice, tenerlo como publicano gentil. Mi pregunta es, ¿qué es tener a una persona como publicano y gentil? Me imagino que sin la comunión cristiana, sin las oraciones por ellos, sin exhortaciones, que la exhortación siempre es para beneficio de la persona, sin participar de la verdad.
extranjero a los pactos y promesas. O sea, así de fuerte es tenerlo como publicano y gentil. Me imagino que por ahí va el tenerlo entregado a Satanás. Es como que una persona así de obtusa, de así de contumaz, dejarlo a que viva su pecado y reciba las consecuencias de su pecado. Me parece que eso es, porque de otra manera, al tenerlo entre la congregación y una iglesia que lo permitía, él no recibía las consecuencias de su pecado. Por lo tanto, vivía entre ellos como una persona prácticamente aprobada de Dios, entre comillas, falsamente aprobada de Dios. Sin embargo, la idea es de que él caiga en lo profundo para recibir las consecuencias de su pecado directamente y pueda ser llevado de esa manera al arrepentimiento y ser restaurado. Ahora, antes de ya dejar este comentario, siempre me gusta destacar que cuando se habla en la escritura de juzgar, automáticamente es curioso. La gente de afuera, pero también muchos cristianos, automáticamente se alinean y dicen, sí, pero fuimos llamados a no juzgar. El Señor dijo que no juzguéis para no ser juzgados. Pero aquí, fíjese usted, el apóstol Pablo está incluso llamando la atención a esta iglesia porque no ha juzgado estos asuntos. Está llamando a juzgar a la iglesia. El punto es lo que habló nuestro pastor, juzgar no conforme a nuestra opinión, sino juzgar conforme al espíritu de esta doctrina que hemos recibido, sin hipocresía, nosotros también poniéndonos bajo ese juicio. Eso es juzgar sin hipocresía, librado de la hipocresía, pues, ¿cierto? Hay un juicio que de la iglesia tiene que hacer, porque si no, ¿cómo se limpiaría? Estaríamos llenos de, como dice ahí, sacar a ese malvado, llenos de malvados. Pero entonces hay una potestad de la iglesia, pero que está aplomada en la verdad que recibió de los apóstoles, a juzgar. Y el apóstol Pablo, insisto, les llama la atención porque no han juzgado esto. Que si tienen el Espíritu, como dicen que lo tienen, deberían haberlo juzgado ya. Así que esta disciplina la administra la iglesia, pero con el propósito de restaurar, no con el propósito de destruir la persona, porque ese es el propósito. Ahora, pastor, tengo unas dudas muy puntuales. ¿Será esto lo mismo que le ocurrió a Ananías y Zafira? ¿Por qué lo digo? Porque muchos he escuchado que plantean esto diciendo que a pesar de que fueron muertos, en el fondo igual habrían sido salvos. ¿Entienden el punto? O con Himeneo y Fileto, que también dice Pablo que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y lo peor de todo esta comprensión, a lo mejor hay la comprensión correcta de esto, no lo dudo, pero veo un peligro aquí porque muchos en esto afirman una seguridad eterna, que a pesar de lo que haga, de alguna manera el Señor mandándome enfermedades o llamándome a la muerte, el punto es que me quiere rescatar al final. Yo creo que Dios es fiel, pero yo creo que esto está en el límite. Yo creo que esto que estoy planteando no tiene un asidero bíblico. Así que me gustaría que ahí eso me lo pudieran explicar. Miren, ¿cómo nos toca esto? Mucha gente dice, esto es cultural. Muchas veces se dice, sobre todo cuando tenemos a Pablo dando mandamientos que no nos gustan, es cultural. Entonces, sí nos afecta porque muchas iglesias actualmente están en una carrera modernista, progresista incluso, permeada por toda esta agenda. Y muchas iglesias se jactan de tener una apertura de mente. Y vemos que iglesias tradicionales, como la luterana, por ejemplo, permiten el homosexualismo o el casarse entre personas así. Y lo plantean como una apertura de mente. ¿Pero qué estamos escuchando aquí de Pablo? Esa apertura de mente no es tal. Si alguien se llama hermano en la época de Pablo o en esta época nuestra, deben ser juzgados de la misma manera que explica aquí. Este es un mandato apostólico que no es cultural, es atemporal. Son nuestros apóstoles, no hay más apóstoles. Y además que el apóstol Pablo apela a algo que no pasa de moda, que es el pecado que mora en nosotros, del cual tenemos que cuidarnos. Y la iglesia no está exenta de esto. Así que, pastor, Ananías y Zafira a lo mejor podría explicármelo. Ellos fueron sacados muertos después por el tema de la... Defraudado Claro, defraudaron del y eso dinero. fue con Pedro, por lo que recuerdo.
y fueron sacados porque ellos defraudaron de lo dicho y fueron sacados muertos, entiendo yo. Entonces, hay casos que uno no puede comparar. ¿Habrán hecho algo más grave, mentir al Espíritu Santo? Porque ellos mintieron al Espíritu Santo en el suceso que se estaba tocando. Lo que ellos mostraron era un total irrespeto al Espíritu de Dios y Dios no se los toleró. Pero a lo que quiero llegar en el fondo con esto es que los límites los pone Dios, porque Él es el que sanciona y condena. Nosotros solamente podemos repetir lo que Dios ha dicho, pero Él es el que sanciona y condena. Por ejemplo, dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Cógense uva de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, más el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. O sea, no puede un árbol maleado llevar buenos frutos, sino que el malo lleva malos frutos. No hay que confundirse. Entonces, mentir al Espíritu de Dios y provocando a Dios en eso, se le ganaron el juicio de Dios. Y esto de que Dios pueda llevarse la vida de uno, puede hacer en cualquier momento, hermano. No veo un Dios que en ese sentido le tiemble la mano respecto a nuestras conductas. Me toma en serio las amonestaciones del Señor, siempre sabiendo que Dios puede llegar incluso hasta eso. Dice, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos. Entonces la pregunta es, ¿usted es un buen árbol o un mal árbol? ¿Qué piensa que hará Dios con usted? ¿Se comporta como un buen árbol? ¿Qué hace un buen árbol? ¿Qué hace un mal árbol? Porque finalmente lo que pasa con los árboles malos, ¿cierto? Que dan malos frutos, no sirven para nada. ¿Para qué nos plantó Dios a nosotros en este mundo? ¿Para vivir una vida conforme a nuestros deseos pecaminosos o para vivir conforme a sus deseos? Bueno, como sabemos que esa es la última voluntad de Dios, que vivamos conforme a sus deseos, no se nos va a desarraigar. Pero si nos desarraigara, si no vivimos conforme a esos principios, porque Dios nos plantó para dar buenos frutos. Piénselo como un dueño de una quinta. Usted tiene muchos árboles ahí. Usted es el señor de esa quinta. Y le prolonga la vida a los arbolitos mientras usted le den su fruto a su tiempo para lo que usted ha determinado que ellos estén planteados. Pero si usted no hace el fruto, no, está haciendo un problema, no una solución. No para lo que Dios lo quería. Usted tenía una labor. Usted tenía que dar buenos frutos. Y su función es esa. Y si usted cree que no puede dar buenos frutos, pídele al Señor que dé buenos frutos. Pero no con una forma de caer en una especie de sesgo legalista, de decir, entonces fue más obra el asunto. No. Incluso el creer es una obra, que es un don de Dios que se produce en nuestros corazones. Entonces lo que quiero decir es que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mal que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Obra sobrenatural que se dan en algunos creyentes, ¿cierto? Y en tu nombre lanzamos demonios. E hicimos muchos milagros. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo llego con estas obras delante de ustedes? Ustedes saben que yo hago todas estas cosas. Pero por dentro yo no amo a Dios. Los frutos míos muestran lo que realmente yo pueda estar diciendo. Está por sobre lo que yo pueda decir. Porque dice, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo comparará un hombre que edificó su casa sobre la peña. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron el viento y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo comparará un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos e hicieron con ímpetu en aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas. Jesús tenía autoridad. ¿De dónde venía su autoridad ante la gente? El poder de Dios manifestado en él y su vida consecuente como hijo de Dios. Si él fue condenado, fue injustamente, porque sus hechos mostraron siempre lo contrario, que él era un hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios por sus frutos, por la verdad que habló, que venía de Dios, porque nunca hubo en él maldad ni engaño en su boca. Creo que lo dice en el Antiguo Testamento, la Escritura, y dice, nunca hubo en él maldad ni engaño en su boca. Entonces, los mismos frutos, buenos frutos de Cristo, me convencen a mí que es el Hijo de Dios, además de todas las otras señales sobrenaturales que él hizo. Por lo tanto, ¿por qué tendría que ser distinto la balanza con la cual yo me juzgue? Si Dios también a mí me conoce por lo que yo
hablo, por lo que hago, por lo que pienso, y porque es fruto de lo que muestra lo que hay en mi corazón, entonces no debemos temer que Dios nos juzgue por los frutos, porque la gracia de Dios cubre los pecados de las personas que Dios les concede corazón de arrepentimiento. Un arrepentido nunca va a ser levadura. Un arrepentido va a volver a la casa de su padre y se va a poner sujeto a su voluntad para hacer la voluntad que él quiere. Eso quiero comentar. Gracias, pastor. Oscar. Sí, estoy de acuerdo con los comentarios que han hecho ustedes como hermanos, nuestro pastor igual. De acuerdo en eso, y Pablo es más fino aún, por decirlo de alguna manera, en calificar el pecado de estas personas. Pablo es más aún exigente, por decirlo de alguna manera, porque más adelante a los tesalonicenses, él le habla de que ni siquiera se junten con hermanos que andan desordenadamente, dice que son aquellos que andan así como solapadamente, puro curioseando, ni siquiera trabajan. Hasta en eso también Pablo llama a ni siquiera juntarse con ellos, ni comer con ellos, para que se avergüencen, dice. O sea, Pablo no solamente califica este pecado gravísimo como es la fornicación que tenía este tipo con la mujer de su padre, como gravísimo, sino también estas cosas que son un poquito como más solapadas, como que no se notan tanto en una iglesia, que son personas que se dedican más que nada a curiosear y ni siquiera trabajan. Entonces, Pablo dice de aquellos que el que no trabaja tampoco coma, por ejemplo, y amonesta duramente también en esa carta, la segunda carta de los tesalonicenses. Y si alguno dice no obedeciera nuestras palabras por carta, no tal al tal. O sea, hay que señalar a esa persona y que se tenga cuidado de esa persona, de como prácticamente ponerla aparte, de aislarla, para que se avergüence. Y si alguno no obedeciera nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero también aconseja, más no lo tengáis como enemigo, dice, sino amonestarle como hermano, para que no se entristezcan demasiado. Pero sí, Pablo en esas cosas también más o menos califica de la misma forma a aquellos que inquietan a los hermanos poniendo cargas que ya no están, que son de la ley, por ejemplo, el tema de circuncidarse. Por ejemplo, también acerca de esas personas, Pablo, que deben ponerse aparte y deben señalarse, porque también es volver a la vieja levadura. Es lo mismo, es volver a caer en pecado, el tema de inquietar a los hermanos con cargas que ya no corresponden. Eso es lo que yo me doy cuenta en lo que Pablo hace en la iglesia, en su afán de mantenerla limpia, como el Señor la dejó limpia por medio del Evangelio. Eso, hermanos, quería comentar. Gracias, Oscar. José, ¿tiene algún comentario? Quiero dar gracias, hermanos, por la invitación del día de hoy a compartir este pan de vida. La verdad es que estoy muy de acuerdo con todo lo que han expresado los hermanos respecto a la conducta que debemos llevar como creyentes. Lo concerniente, como estaba refiriéndose el hermano Alex, a estos tiempos, difícil lidiar, hermano, contra todas estas tendencias de este momento que se están llevando con respecto a este tema de precisamente de la fornicación que está tocando este capítulo, producto que el mundo secular no lo ve como un gran pecado, hermano, lo ve como algo natural. Usted ve, hermano, que nosotros como padres tenemos que estar enseñando y hablando a nuestros hijos en temor y admonición del Señor, y ellos se enfrentan a un mundo donde les da exactamente lo mismo juntarse en ese tipo de conducta que son totalmente contrarias a lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Aquí, en el último versículo, digamos, habla de que eso lo juzgará a los que no creen, el Señor juzgará todas esas cosas. Y nosotros como que debemos hacernos al margen de esos juicios y preocuparnos de lo que estamos haciendo nosotros como creyentes. Que eso el Señor al final lo va a llevar a juicio en el día del juicio, si es que no se han arrepentido. Pero nosotros como padres, como creyentes que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en esto, tenemos una tremenda lucha permanente contra el maligno que quiere instaurar ese pensamiento en nuestros hijos, de que es natural y que no es ir contra Dios el adoptar esas conductas, que es juntarse con otras personas sin estar, digamos, casados. Eso, hermano, que quería, si pudiera también hacer algún comentario con respecto a eso, si lo hubiera, hermano. Ya, José, hemos visto, ¿cierto?, que este mundo va corriendo en forma desenfrenada
dando rienda suelta a sus pasiones, no sujetándose a Dios, no está Dios en su noticia. Y eso también en algunos casos ha entrado en las iglesias. Vemos que Satanás ha hecho su trabajo por medio de estos engaños que aquí se han mostrado, ya conductas en apariencia buenas. Esto me recordaba un poco lo que Isaías denuncia en el capítulo 58. Dice: clama voz en cuello, no detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No en forma callada, abiertamente, a viva voz. ¿Por qué? Miren lo que hacía este pueblo, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derecho de justicia y quieren acercarse a Dios. Pero su corazón lejos estaba. Y pone a este profeta para que les declare esta maldad, porque reclamaban que el Señor no lo respondía. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestra hacienda. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué decía el apóstol? No seáis como estos. El que dice que es creyente y vive como estos otros, lejos está de ser un creyente. Y vemos que esta es la constante. Recuerden ustedes por qué fue destruido el mundo antiguo. Por causa de la maldad del hombre, que se multiplicó sobremanera, que el anhelar del corazón del hombre era continuo solamente al mal. Y Dios lo destruyó por agua. Y cuando hace el pacto con Noé, le dice que no iba a contender más con el hombre, porque este malo desde su juventud. Y esta rebeldía que llevamos en nuestra carne, que se opone a Dios, por eso que Pablo toma del antiguo pacto y dice que nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno, todos nos descarriamos, etcétera, etcétera. A pesar de tener este constante, nuestra manera inclinada al mal, Dios en su misericordia nos rescata, mostrándonos a su Hijo. Y esto es lo que aquí le está volviendo Pablo a decir a estos hermanos, que Cristo fue sacrificado por ellos. Ellos se recrearon en esto, lo vimos en el primer capítulo. Fueron bendecidos en esto. Pero sin embargo, se fueron descaminando. Y como los que denunciaba el profeta ahí, ellos hacían todas las cosas, iban a la iglesia, leían la Biblia, cantaban, como gente que hubiese obrado justicia. Ayunaban, oraban, pedían al Señor, si no le respondía, reclamaban, pero su corazón lejos estaba de Dios. Y aquí vemos esto, que al punto que nadie pudo hablarle a este hombre, ni sacarlo. Pablo tuvo que intervenir. Le fue dicho. Recuerden que los hermanos le mandaron una nota a Pablo, los hermanos de Cloé. Para nosotros, como creyentes, debemos ser agradecidos a Dios que nos ha revelado esta verdad y pedir a Dios, como decían los hermanos también, que no nos apartemos. Que el Señor nos ayude en esto. Pastor, sí. Pastor, Mire, solamente les quiero leer un versículo cortito de Isaías 53, porque Jesucristo fue todo lo contrario de los escribas y fariseos. Nunca hubo en él maldad, no hubo engaño en su boca, no había avaricia. El corazón del Señor Jesucristo le era grato al Padre Celestial, y el concepto de llamarlo hijos por el que hacía su voluntad, no era por un hijo chocho como nosotros nos pasa a veces con nuestros hijos, que más por seguir la conducta, hay padre e hijo ahí. Bueno, pero lo que quiero decir es que miren, en Isaías 53:9 dice, hablando de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, dispúsose con los impíos su sepultura. Miren lo que podría haber pensado cualquiera, ¿por qué no fue sepultado con los impíos? Dispúsose con los impíos su sepultura. Dice, más con los ricos fue en su muerte. ¿Quién puso el sepulcro de Cristo para que lo sepultaran? ¿Un hombre pobre o rico? Hombre rico. ¿Y por qué Dios le hizo esa deferencia? Para traerle buena fama al Cristo a pesar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto de que fue sepultado con los ricos en su muerte? En el sentido que fue alguien que se preocupó de proveerle al Señor, que no tenía nada, un sepulcro digno. Dice, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es un texto que yo lo tengo escrito en las paredes de mi corazón. Hasta en eso el Señor se cuidó de que la fama del Señor trascendiera,
que él era un hombre justo. Lo crucificaron como un ladrón entre ladrones, pero Dios lo sepultó con los ricos en su muerte, para dar a entender claramente que él era un hombre justo, santo, recto, el Hijo de Dios. Eso, gracias. En gracias, pastor, y eso no se nos debe olvidar. Y aquí, como dice Pablo, si nos nacimos de sinceridad y de verdad. No sé si algún hermano quiere decir las últimas palabras para ir cerrando. Dejo un pequeño espacio. Federico. Sí, hermano, solo despedirme y agradecerles de nuevo. Solo quería tocar este puntito que se me olvidó tocar, que es el que habla de sacar a las personas del mundo, contrario a lo que sí, movimientos, iglesias y todo eso, ¿no? Que se van a esconder afuera, los monasterios y todo eso está basado en pura falsedad, ¿verdad? Entendimientos muy infantiles de lo que es el estado de pecado. Y una de las cosas que Pablo discute aquí en Corintios es ser niños, ser infantiles en el entendimiento de lo que es un estado de pecado y lo que es un hombre maduro en el pensamiento cristiano. Yo estoy convencido de que un hombre madura, por lo que estaban hablando, uno de los ejemplos que a veces usan mucha gente es los israelitas en el desierto y toda la tribulación que ellos viven. Es decir, por la voluntad de Dios, Dios nos expone al mundo en esta tribulación y lo que Pablo nos dice siempre, que las tribulaciones causan fortaleza, que aumenta la fe. Es decir, que todas estas situaciones están planeadas en el plan de Dios. La sinceridad y la verdad, lo que veíamos en el capítulo anterior sobre nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Porque al final de cuentas Él nos va a juzgar. Una cosa es el mundo, otra cosa es la iglesia, los hermanos, pero al final de todo esto va a ser Él. Al final del cuento, con el que yo voy a rendir cuentas es con Él. Entonces, yo debo estar muy claro en eso, muy claro, y con una actitud muy madura de esa relación y de cuestiones como esta, porque estas son cuestiones bien fundamentales, bien claras, obvias, acerca de mi relación con Cristo y esta serie de cuestiones de la ley de Dios. Amo la ley de Dios yo, tendría que estarme separando de estas cuestiones, tendría que estar huyendo de estas cuestiones, tendría que estar orando yo por no caer en estas situaciones, porque de otra manera hay un problema y eso es lo que está planteando Pablo. Solamente, hermano, realmente la escritura nos llama podemos pasar mucho tiempo meditando sobre estas situaciones que él nos plantea. Gracias, hermanos, y Dios los bendiga. Manu Alex. Disculpe una cosita cortita que simplemente en la despedida quisiera comentar. Miren, hermanos, de lo que leímos y de toda la carta y la doctrina del apóstol Pablo, el tremendo concepto de santidad que tiene respecto a la iglesia. Todos estos procedimientos, digamos, de disciplina y todo esto, tienen en mente precisamente el concepto de santidad, que Dios nos llamó a santidad y Él lo tiene clarísimo. Y con qué autoridad y con qué énfasis lo enseña. Esa es una cosa. Y no sé por qué pasó por mi mente. Y que lo que pasa es que son cosas que nosotros escuchamos tan a menudo, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos dicen de que creo en Dios a mi manera, ¿se acuerdan? No creo en las iglesias. Incluso hay personas que alguna vez fueron cristianas, pero que no se reúnen, no tienen comunión. Y hermanos, en este contexto que hablo yo de la santidad que tiene la iglesia como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esta manera de pensar sería un absoluto engaño a Satanás, porque imagínense, hermanos, una persona que procede así no tiene la bendición de la amonestación en caso de descaminarse, porque está sujeto a sus propias ideas. Miren lo que está pasando por alto por una comodidad carnal. No recibe el consuelo también, el consuelo bíblico de hermanos con cánticos y salmos espirituales, ¿cierto? Conversaciones santas y piadosas. Ni menos, hermanos, esto también lo encuentro crucial, ni menos el tal tendría oportunidad de comportarse con el sentir de Cristo, sobrellevando a los hermanos más débiles en la fe. Es un pensamiento absolutamente egoísta, hermanos, carnal, y del cual vemos que está por todos lados. Es una comodidad. Quedamos sujetos a nuestras propias expectativas, ¿no? Pues.
a nuestros propios conceptos. Qué tremendo engaño de Satanás, ¿no es cierto? Así que yo quería comentar eso y bueno, y en lo que hemos hablado, que muy profundo, una aplicación magistral de la doctrina de Cristo, ¿cierto? En un caso concreto de una iglesia. Y bueno, Dios nos dé la firmeza para, llegado el momento, como iglesia, ser capaces de aplicar esta disciplina, o bien ser dóciles a la amonestación, si fuera el caso, que nosotros fuéramos los que nos desviamos. Así que estos son frutos que yo le pido para mi iglesia y también para mí mismo. Gracias, hermanos, por haber compartido la palabra y que el Señor los bendiga. Bien, gracias, hermano Alex. Bien, hermano, con esto estamos despidiéndonos ya